Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Mario Cepeda, investigador del IDEPUC, y quiero agradecerles su presencia esta tarde en nuestra penúltima mesa del 18º Encuentro de Derechos Humanos titulado Ciudadanos con Memoria, a propósito de los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El conversatorio que desarrollaremos en este momento lleva por título Dos décadas de posconflicto, visión desde las regiones más afectadas. Y yo quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a los panelistas que han tomado el tiempo, el esfuerzo y la molestia de acompañarnos aquí en Lima esta tarde. Desde el IDEPUC no queríamos que esta sea una discusión únicamente académica y menos aún únicamente limeña, de un conflicto que nos afectó a todos y a todas de diversas magnitudes. Y es por eso que esta mesa, desde una visión y óptica y diálogo regional, nos parece particularmente importante, y por eso es que está en el día de hoy. Queremos nosotros trabajar y conversar junto a nuestros panelistas y posteriormente junto a ustedes en torno a una serie de preguntas. La dinámica de el conversatorio esta tarde es: yo plantearé alguna pregunta, luego cada uno de nuestros panelistas tendrá aproximadamente 5 a 7 minutos para responderla. En realidad son preguntas motivadoras, no esperamos que tengan necesariamente respuestas certeras. Son preguntas que creo yo nos atraviesan a todos y a todas como sociedad, y que más bien están alentadas para poder reflexionar y conversar entre todos y todas. Esta tarde me acompañan, en primer lugar, el profesor Nelson Pereira. Él es historiador por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, doctor en Historia, Convención y Estudios Andinos. Es investigador especializado en la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y en la historia y cultura regional de Ayacucho. Recientemente ha publicado los libros Historia, Memoria y Simbolismo de la Semana Santa de Ayacucho, Estado, Memoria y Sociedad Contemporánea en Ayacucho, Cusco y Lima, editado junto a Claudia Rosas, y Regiones Vivas y Activas, Nudos y Fundamentos del Perú Contemporáneo, en coautoría con Susana Aldana Rivera. También nos acompaña Belsa Escobar. Ella es enfermera y terapeuta de Suma Causay. Disculpa, Belsa, mi quechua es inexistente, debo admitirlo. Participó individualmente y también como parte de organizaciones en la búsqueda de su padre, quien desapareció forzosamente durante el conflicto armado interno 1980-2000. Desde el 27, y su padre falleció el 27 de febrero de 1990. En el 2017 impulsó y formó con otros familiares la organización Causcanchi Pacarizum. Perdón, perdón, hago mi intento, pero fracaso. Asociación de Víctimas y Familiares por la Violencia Política de Huancavelica. También tenemos al reverendo padre Luis Zambrano, teólogo por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es docente y poeta, magíster en teología por la Universidad Innsbruck de Austria. Tampoco habló alemán, así que no lo sé. Doctor en la misma disciplina por la Universidad de Tübingen, Alemania. Ha sido vicario de la Vicaría Solidaridad de la Diócesis de Puno. Está profundamente comprometido con la teología andina e india. Es autor de 5 poemarios reunidos en el Nudo del Tiempo, y tiene un mini programa radial y televisivo en Puno titulado Un Alto en el Camino. Actualmente es párroco de la parroquia Pueblo de Dios en Juliaca. Y finalmente también está con nosotros Zulma Villa. Zulma es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de España y magíster en Derechos Humanos por la PUC. Cuenta con 18 años de experiencia en la promoción y defensa de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Actualmente es candidata a doctora en la Universidad Pablo de Olavide de España, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es además asesora jurídica de ONAMIAP. Como les había comentado, vamos a iniciar vamos a tener una dinámica de preguntas motivadoras, y luego cada uno de nuestros panelistas tendrá de 5 a 7 minutos para poder responder esa pregunta motivadora. No esperamos respuestas certeras, pero abrir una discusión. Luego de esa primera ronda iré planteando una segunda, eventualmente una tercera, y si el tiempo nos alcanza, que espero que sí, podremos abrir también intervenciones
del público. Siendo así, quiero yo plantearles a la mesa la siguiente pregunta. ¿En qué situación se encuentra o qué situación se construyó como consecuencia del conflicto armado interno su región? Es decir, ¿en qué situación actual se encuentra la región de la que ustedes provienen, representan o trabajan? ¿No? ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales cuestiones o asuntos que deben ser atendidos para poder comenzar a superar las consecuencias o los impactos de la violencia de las décadas del 80 y el 90 en la región en la que provienen, trabajan o conocen en profundidad? Siendo así, quiero comenzar con tal vez de mi derecha, con el padre de Luis Zambrano, y vamos luego interviniendo uno con otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿O prefieren comenzar? Ok. Ilatanaka Kuyakanaka Kamisaraki. Ancha munasca Huayquepanaykuna, Sipaskuna, Huayna Kunapis, Kay Universidad Católica Manta. Kusisca Kashani, Cancunawan Comisión Verdad Manta, Jusratulia Rimanaypaj. Gracias por invitar a las provincias. Gracias a los organizadores y organizadoras por su afecto y tantas atenciones. Nunca pensé a estas alturas de mi vida vivir una masacre como la del 9 de enero en Juliaca, con 18 asesinados en pocas horas y un policía también asesinado en la noche. Este acontecimiento me trajo a la memoria la dictadura de Fujimori y el tiempo del terrorismo, esta vez terrorismo de Estado. Hubo algo interesante en nuestra zona en el tiempo de los 80. Hubo la confluencia de variados agentes de vida y de paz como organizaciones populares, CODES, partidos cercanos a la población y la Iglesia Católica encabezada en ese tiempo por sus obispos. Cuando Abimael Guzmán dijo, Puno va a ser un segundo Ayacucho, nosotros al unísono dijimos, no vamos a permitir eso. Y en la Iglesia Católica creamos en Puno desde el 86 las vicarías de solidaridad, al ejemplo de Chile, para proteger la vida de la gente, de los campesinos, sobre todo. Hubo incursiones a poblados, a comunidades, sobre todo quechuas, por parte de terroristas contra dirigentes, contra autoridades y policías. Por otro lado, policías y militares en repetidos casos tildaban y acusaban de terroristas a dirigentes campesinos y gremiales. Hubo apresamientos, torturas abusivas, como contra el dirigente Porfirio Zuni. 462 asesinados en la región y 51 desaparecidos. La población estaba entre dos fuegos, población despreciada siempre. Cuando terminó el conflicto, quedó en el ánimo de la población la sensación del deber cumplido, pues había luchado contra el terrorismo y se había defendido de los abusos de los uniformados. Y quedaron como principales problemas para ser atendidos dos: la multiplicación de la injusta pobreza, aumentada por las pérdidas económicas a causa del largo conflicto. La macroeconomía del país mejoró, como nos recordaba Pilar Arroyo, pero la distribución del bienestar no llegó a los hogares sustantivamente. La macroeconomía presentaba grandes logros, sin embargo, Puno en los últimos 20 años ha sido y es la tercera región más pobre del Perú, tomando en cuenta el PBI. Segundo, la reparación de las víctimas y el caro anhelo de que una tal violencia no volviera a suceder. En las reparaciones sí ha habido avances en Puno. 1.321 personas recibieron una reparación económica
Asimismo, 198 comunidades y organizaciones de desplazados fueron atendidos. Las recomendaciones de la CBR quedaron solo en recomendaciones. Incluso su conocimiento y difusión quedó en círculos reducidos. Hubo voces injustamente condenatorias. Es que la CBR puso el dedo en la llaga. Los gobiernos que siguieron a la dictadura de Fujimori continuaron el mismo curso, entre promesas y corrupciones. Se habló, por ejemplo, del chorreo. Hubo algún alivio para la población en general, pero los grandes problemas como la salud, la educación y la seguridad se ahondaron. No fueron la gran preocupación de los gobiernos. Se les concedió magros recursos. Hasta ahora, los enfermos y enfermas hacen cola desde la madrugada para conseguir un cupo. En mi región, también he visto que en Lima pasan cosas parecidas. Los delincuentes de toda la Haya han reemplazado a los terroristas y con el tiempo rebasaron la reacción y a veces, la reacción parsimoniosa de la policía y a veces la mafia también de ciertos policías. Ningún gobierno ha enfrentado eficazmente a la delincuencia. Y eso de que Bukele y Bukeles es un cuento para los tontos. El 2016 hubo un golpe mortal a esta democracia mediocre de las últimas décadas y lo dio Keiko Fujimori, heredera familiar y política de su padre. No le perdonó a su socio Kuczynski de que le hubiera ganado la presidencia y junto a sus 73 congresistas sumisos pronunció solemnemente: nosotros gobernaremos desde el Congreso. Y lo cumplió y lo sigue cumpliendo fatalmente. Esta es la madre del Cordero. Muchas gracias, padre. Y ahora continuamos con Belsa Escobar para que nos pueda dar también sus reflexiones sobre esta primera pregunta. Rimaikuyayki, Liu Kaipi Kajkuna. Los saludo con mucho afecto, con mucho cariño desde Huancavelica. También uno de los departamentos etiquetados como de extrema pobreza. Como en la presentación, el caso mío es como de muchos peruanos, a causa de la violación a derechos humanos y en el caso específico desaparición de mi padre, Rodolfo Ángel Escobar Jurado, que era activista de derechos humanos y coordinaba bastante con las instituciones quienes velan por los derechos humanos. Después de la época del conflicto armado interno, 1980 al 2000, muchos familiares, muchos ayllus, quedamos en una situación de abandono, en una situación de desesperación, porque de pronto perdiste a un ser amado, quien era el protector, el que daba cuidado no solamente al ayllu, en este caso a mi madre y a mis hermanos, sino también a la comunidad, sino también al distrito y también a la provincia. Era una persona muy activa. Entonces, muchas personas quedamos en esa situación de incertidumbre al no saber qué hacer. Tanto dolor
tanto abandono, de ver o sentir que la vida no tenía sentido, pero a la fecha siento que esa percepción no fue así. Siempre las lecciones que nos dan la vida no son tontas, sino nos sirven para poder avanzar y crecer. Entonces, a partir de esta situación de la desaparición, buscamos respuestas, quisimos hallar su cuerpo, ya sea de manera individual o agrupándonos en organizaciones de familiares buscando a nuestros seres queridos desaparecidos. Y más adelante como parte de organizaciones, ¿no?, de familiares. Y en el 2017 ya tuve la oportunidad de ser cabeza de una organización, Cuscanchic Pajarizum, Juntos Renazcamos, ¿no?, de ese proceso doloroso que nos tocó vivir o que vivimos. Pero estando en la cabeza y habiendo estado en todos los ámbitos, tanto local, también nacional, demandando, ¿no?, el tema del cumplimiento de las recomendaciones de la CBR, no se lograba hacer casi nada. Nosotros como personas que perdimos a nuestros seres queridos, si bien es cierto, el Estado trató de implementar diversas recomendaciones y apoyo para las personas, lamentablemente mucha gente, mucha población en mi zona siente que este apoyo no es así. Se habla bastante de avances, porcentajes de la SEMAN, también instituciones como la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tratando de hacer los esfuerzos de encontrar, ¿no?, dónde están nuestros hermanos, que no sabemos dónde están. Pero lamentablemente a 20 años, ¿no?, de este informe, puedo sentir, y mucha gente en mi región puede sentir, de que no ha habido avance en las reparaciones en salud, en educación, ¿no?, vivienda, en el tema de las personas desaparecidas. Entonces es como que uno estuviese siendo parte de algo que no avanza. Son tantos años de pérdida de energía, inversión de energía, en la que uno cree que puedan escuchar tus voces y decir, yo creo que en este caso, en tema de educación, se puede hacer estas modificaciones, y nosotros, quienes no tuvimos la oportunidad de estudiar lo que queríamos, podamos acceder a una educación que a nosotros nos guste. Si no, se te impone desde el Estado, ¿no?, que puedas estudiar ciertos cursos, ciertas carreras, pero que muchas veces no es así, ¿no? No se ve a la persona que ha pasado por esta situación como una persona tal cual es. Y una persona todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades, ¿no? Todos tenemos diferentes necesidades. Entonces, no es el tema individualizar, o es el tema de individualizar a la persona, verlo como una persona diferente, única, individual, y a partir de ello brindar todas las, tratar de brindar todas las necesidades, ¿no?, que podría tener. Entonces, yo creo que el estar acá debe tener sentido, ¿no?, en el que podamos lograr sanar estas heridas que se ocasionaron durante estos 20 años, porque de lo contrario
vamos viendo situaciones como los que han sucedido últimamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Belsa. Ahora le damos la palabra a Zulma. Zulma también unos 5 a 7 minutos. Bueno. Buenas tardes con todos y todas. Como hicieron la presentación, primero quiero agradecer la invitación a los organizadores de poder permitirnos compartir esta reflexión colectiva, porque sí lo vemos de importante que levantó en su momento con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo recuerdo hace 20 años, cuando se presentó el informe, estas dos lecturas polarizadas que presentaba nuestro país. Recuerdo cuando se presentó en Ayacucho el informe, se decía allí que había muy pocas víctimas las que estaban ahí señaladas en el informe. Eran muy pocas víctimas, las 69,000 y picos que la Comisión de la Verdad había presentado como parte de sus conclusiones. Y ese mismo informe fue presentado acá en Lima y se decía, ¿qué? ¿Tantas víctimas? ¿De dónde salieron esas víctimas? ¿No? Para Lima eran demasiadas víctimas. Y como vengo ahora representando a una organización de mujeres nacionales indígenas, mi reflexión va a ir en torno a esos derechos colectivos que es importante ponerlos como en la mesa para seguir reflexionando, porque los pueblos y las mujeres indígenas sin duda han sido las principales víctimas de este conflicto armado y las que han sido invisibilizadas desde siempre. ONAMIA tiene presencia tanto en la zona andina como en la zona amazónica, y como ustedes saben, el informe de la Comisión de la Verdad develó ese racismo, esa discriminación normalizada, silenciada, no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Digo de la sociedad civil porque sentimos el terrorismo recién en Tarata, el año 92. Pero sin embargo el terrorismo había iniciado en los años 80. Pero los que morían eran nadies, no eran campesinos, eran quechohablantes o tenían algún idioma indígena. Entonces seguían siendo invisibles como lo son hasta ahora. ¿No? Los reclamos que hacen, de hecho, los pueblos indígenas de la zona sur ahora responde a ese racismo, a ese clasismo, a esa exclusión, a esos nadies que cuando hablaban en la Comisión de la Verdad decían, nosotros somos ciudadanos de segunda clase, así se calificaban, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, partir reflexionando entonces qué estamos pensando nosotros como país reivindicar como justicia. Justicia para aquellos pueblos, para aquellos sujetos colectivos de derecho que hasta hoy están invisibilizados, ¿no? Nos choca mucho cuando se habla de discriminación o cuando hablamos de racismo, porque se siente como que un grupo es resentido y está reclamando no ser visible, pero por puro resentimiento, y no es así. Y creo que ese es un llamado a cada uno de nosotros para poder entender cuáles son las verdaderas demandas que también en enero y en diciembre levantaron la zona del sur. No es casual que ellos califiquen esos hechos como genocidio. Yo como abogada, y de hecho discrepo de muchos de mis colegas que dicen no puede ser genocidio porque no tiene tales delitos. Claro, porque nos remitimos a una lectura de hechos violentos recientes, de hechos violentos de solamente diciembre y enero. Pero la lectura de los pueblos indígenas de hechos de violencia vienen de siglos. Vienen un sistema de violaciones, de crímenes cometidos contra ellos, donde las mujeres han tenido un rol fundamental, que es el de preservar la memoria y el de transmitirla. Pero no transmitirla para resentirse, sino transmitirla justamente porque cada mecanismo de sometimiento que han tenido los pueblos indígenas, a quienes muchos dicen pobrecitos, no son empobrecidos, son sujetos de derecho empobrecidos. Esos pobrecitos han seguido resistiendo más de 500 años y tenemos que verlos así, como sujetos colectivos de derecho, quienes tienen la capacidad de convertir cada mecanismo de sometimiento en mecanismos de resistencia.
Y creo que esa es la manera como nosotros tenemos que ver a los pueblos indígenas. La Comisión de la Verdad, con su informe, abrió un primer paso. Así lo ven las organizaciones indígenas. No como un punto de llegada, sino como un punto de inicio. Como un punto de inicio para seguir reflexionando, por ejemplo, cuánto de nosotros nos identificamos como indígenas. Y creo que la mayoría acá, todo el mundo va a decir, no, somos mestizos. Somos el país indígena que menos se reconoce como indígena. Y creo que es el principal reto que también tenemos que tener. Y vamos viendo cómo estas situaciones del pasado no son tanto del pasado, sino también del presente, porque tenemos muchas agendas pendientes y entre ellos es respetar nuestra propia identidad, respetarnos nosotros, mirar a nuestros abuelos que seguro ahí vamos a encontrar un indígena o un afro muy dentro de nosotros y en nuestro ADN. Eso como para empezar con la primera pregunta y para ir reflexionando. Muchas gracias, Zulma. Y ahora Nelson, y contigo terminamos esta primera ronda. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes, con todas ustedes. Es para mí un gusto estar aquí, compartir esta mesa con varones, mujeres destacadas y reflexionar sobre el informe de las CBR, sobre la aplicación de las conclusiones, de las recomendaciones de la CBR en este aniversario emblemático, en este aniversario número 20 de la entrega final del informe. Recuerdo que hace aproximadamente 30 años atrás, ni bien había culminado el conflicto armado interno, mucho antes de que la policía capturase la cúpula de Sendero Luminoso y mucho antes de la creación de la CBR y de la elaboración del informe final, 4 académicos, entre ellos 3 connotados antropólogos ayacuchanos, Carlos Iván de Gregori, Ponciano El Pino y José Coronel, elaboraron un primer texto que se titulaba Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, donde intentaban hacer un diagnóstico de las consecuencias del conflicto armado interno, especialmente en Ayacucho. Carlos Iván de Gregori señalaba que el conflicto armado interno había generado consecuencias agridulces y consecuencias bastante trágicas. Y entre las consecuencias agridulces, entre comillas, señalaba la capacidad de empoderamiento de los sectores campesinos, especialmente si estos habían participado en los comités de autodefensa civil o en los comités de defensa civil, más conocidos como rondas campesinas, y especialmente si estos eran portadores de una memoria heroica, en la que ellos se consideraban como los auténticos héroes de la pacificación nacional, que era la categoría que en ese entonces se utilizaba para referirse al periodo inmediatamente posterior al de la violencia política. Entonces, según esta memoria, los campesinos eran los héroes de la pacificación nacional y la memoria resultaba interesante en tanto era una memoria contrahegemónica en relación con la memoria oficial que del gobierno de ese entonces se difundía a nivel nacional. Además, ellos sostenían que estos campesinos estaban participando de una suerte de democracia ética, es decir, muchos de estos héroes, muchos de estos líderes de las rondas campesinas se transformaron en candidatos para las municipalidades, incluso para candidatos del Congreso, y llegaron a ser elegidos. Y eso era importante en ciudades como Ayacucho, como Huanta o como Cangallo, donde siempre las elecciones municipales especialmente han tenido una suerte de racismo asolapado, digamos. Era la primera vez en la que campesinos o pobladores provenientes de la zona rural eran elegidos como alcaldes de Huanta, de Ayacucho, o de Cangallo, o de distritos muy cercanos a estas zonas urbanas. Pero en ese entonces todavía no se hablaba de las víctimas. Todavía no se hablaba de la cantidad de muertos y desaparecidos. Digamos, nadie imaginó en 1996 que las víctimas serían de aproximadamente 69,000 peruanos. En ese entonces, los mejores estimados eran de 25,000, 30,000 personas. Se sabía de la existencia de una gran cantidad de desaparecidos, pero todavía no se hacían cálculos. Digamos, eran otros años en los que se sentía una fuerte expectativa en Ayacucho después de más de 10 años de conflicto armado interno. 30 años después y con un trabajo de la CBR de por medio y con un informe de la CBR de por medio, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de aspectos que en ese entonces no fueron diagnosticados por estos académicos en este famoso libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos.
Y el aspecto más, y la consecuencia más grave que se siente en largo plazo, digamos, acá quisiera un poco utilizar la metáfora del historiador francés Fernand Braudel, quien señala una suerte de efectos en corto plazo y efectos en largo plazo. Y uno de los efectos en largo plazo de la violencia política es la gran fragmentación del tejido social. Múltiples razones relacionadas con el conflicto armado interno. En primer lugar, la gran cantidad de desaparecidos, de 15.000 a 20.000. Más del 60% de estos desaparecidos son pobladores de la zona rural pertenecientes a la región de Ayacucho. En segundo lugar, la existencia de mujeres víctimas de violencia sexual, que es un asunto que todavía no ha sido mensurado, que es un asunto que todavía no ha sido sancionado como corresponde, que ni siquiera ha sido reconocido por la gran mayoría de peruanos. En tercer lugar, en tiempos contemporáneos, reparaciones incompletas a los familiares de los desaparecidos e incluso una ausencia de reconocimiento a ciertas personas que también que son familiares de víctimas de la violencia política. Agréguese a esto los tremendos trámites, los tremendos papeleos que estas personas tienen que hacer frente a las instituciones del Estado encargados del asunto de las reparaciones. Ausencia de reconocimiento simbólico frente al proceso de la violencia, digamos. Si en la década de 1980 había una suerte de división interpretativa con respecto a la violencia política que tiene que ver precisamente con las relaciones de racismo y con las relaciones de dominación que históricamente fueron imperantes en la zona de Ayacucho, eso todavía se mantiene en tiempos actuales. La persistencia de las tremendas brechas sociales y étnicas. Siempre recuerdo que una de las conclusiones más importantes del informe de la CBR es que la violencia política no solamente era consecuencia de la decisión de un grupo de irse a las armas, sino que la violencia política también tiene que ver con estos asuntos de fondo relacionados con las brechas sociales y étnicas originadas en la época republicana y todavía persistentes al finalizar el siglo XX e iniciarse el siglo XXI. Y podemos agregarle otros aspectos mucho más contemporáneos como la mala distribución de la riqueza, la existencia de desigualdades sociales o la existencia de población en situación de pobreza y de extrema pobreza. El asunto es que hoy el diagnóstico es mucho más tremendo y se ha hecho muy poco, se ha avanzado muy poco con solucionar. En el tema de las reparaciones, ahí todavía hay bastantes vacíos. En el tema de la búsqueda de los desaparecidos, según los cálculos más optimistas, solamente se ha encontrado al 12% de las personas ausentes. Entonces, si calculamos entre 15.000 a 20.000 desaparecidos, ya ustedes pueden sacar la cuenta de cuántas personas ausentes han sido encontradas, cuántas personas ausentes todavía deben ser buscadas y cuántos no vamos a poder, y de cuántas personas ausentes no vamos a poder encontrar sus restos. Problemas de salud mental, de los que hablaremos más adelante, y simplemente quiero cerrar esta primera intervención señalando lo siguiente. El recuerdo de la violencia es todavía permanente entre la población de Ayacucho. Es una suerte de herida abierta que no cicatriza. Y esa herida abierta se ha vuelto más sangrante en el mes de diciembre con los acontecimientos que han ocurrido. Digamos, la brutal reacción de las Fuerzas Armadas frente a las protestas ha actualizado el trágico recuerdo que la población de Ayacucho y especialmente la población de la zona rural tiene con respecto a la respuesta del Estado durante los años de la violencia política. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Y yo quiero rescatar de las 4 participaciones las confluencias que hay en torno a la agenda y tarea pendiente como sociedad, que no nace, digamos, de hace 20 años con el informe final, sino es una agenda histórica. Y también los vínculos que nos permite esto trazar con el presente. Y a propósito de esas confluencias es que yo quiero plantearles la segunda pregunta. Hemos discutido a lo largo de toda la semana y los panelistas también lo han señalado, las tareas pendientes por parte del Estado, pero también de la sociedad a nivel nacional. Pero quería yo plantearles que nos puedan reflexionar y nos puedan conversar respecto a estos avances en el cumplimiento o tareas aún pendientes en el plano regional, en cada uno de los lugares donde ustedes provienen o trabajan, qué cosas han logrado avanzar,
qué cosas quedan aún pendientes de hacer, cuáles son esas tareas a la luz de lo que la Comisión de la Verdad nos señalaba en sus conclusiones. Entonces seguimos con la misma dinámica. Comenzamos con el padre Luis nuevamente. Les decía que desde el 2016 hay una especie de neofujimorismo congresal en su peor versión, junto a otros socios pasajeros. Ahí están las leyes a favor de las transnacionales, los blindajes a congresistas y a servidores públicos corruptos, el desfile de asesores fujimoristas por el Congreso, terminan de ser congresistas, van al Congreso de asesores, etc. Y todo es una mafia. Ahí está la hipocresía política de no permitir una asamblea constituyente, porque no le importa la ciudadanía. Ahí está también que no les importan las nuevas reglas de juego electorales. No quieren autoridades honestas, quieren autoridades aquí, así como ellos nomás. Ahí está la indolencia frente a los 49 asesinados de los últimos meses directamente con bala y con perdigones. Los otros, hay otros, pero los directamente asesinados 49 en todo el Perú, en Puno 23, por parte de las fuerzas represivas. Ni una comisión de investigación, ni una comisión de investigación. No les importa la vida de los provincianos y menos de los pueblos indígenas. Ahí está su desprecio por lo que pide la gente que se vayan, no se quieren ir. Han dicho que no se van a ir, han decidido quedarse hasta el 2026, multiplicado por 26. Mientras siga este dominio político y militar, no habrá lugar para la democracia, aunque se la nombre a cada rato, aunque se hisse la bandera y otras cosas más. Yo noto que hay mala voluntad en los que gobiernan, de uno y del otro. Estamos entrampados como país. Nos han metido en un túnel y han tapiado la salida. La última prueba de esta trágica realidad se dio desde diciembre, enero, febrero y en Juliaca en enero y febrero. Las protestas y enfrentamientos se reiniciaron el 4 de enero, que ya hubo heridos. Yo fui testigo de la muerte. El 9 fue la barbarie. En la mañana, los que iban a matar pidieron una misa, no sé a qué sacerdote, junto al escenario de la muerte, ahí afuera del aeropuerto. Y esos mismos en la tarde dispararon, sobre todo a jóvenes y adolescentes, a varios por la espalda, al médico joven Marcos Amillán, como un buen samaritano, solo que este samaritano no está eso en la parábola, tuvo que morir. Estaba curando, auxiliando a un herido. En las calles donde no había protesta también se mató jóvenes. Yo pues ahora, una vez más, denuncio que la policía en Juliaca fue enviada a matar. Dispararon de la cintura para arriba, especialmente en la cabeza y en el tórax. Hubo en esos días 203 heridos. El 9 de febrero 25 y en Macusana y Lave 30. También hubo 2 ternas heridos. Hubo policías heridos, pero no sabemos bien los números porque se los llevaban rápidamente, los traían a Lima. Pero también he sido testigo de la vida. La institución Fe y Derechos Humanos ha estado desde el principio en conexión también con gente de Lima. Asimismo, la Mesa de Lucha contra la Pobreza y la Defensoría y abogados comprometidos hasta ahora con la causa de las víctimas. La población
se mostró cariñosa, solidaria, llevaba comida al hospital ahí en las afueras para que toda la gente comiera, los deudos, los que estaban ahí, incluso los enfermeros. Realmente reconozco que nuestra población es una población solidaria, basada en todo lo que los valores de los pueblos de los Andes. La actual crisis sociopolítica tiene que ver con Fujimori de los 90, con Fujimori de estos años, y tiene que ver con los demás gobiernos, también con el de Castillo, zarandeado hasta el hartazgo, pero decadente por su propia voluntad. Tiene que ver con el escaso cumplimiento de las recomendaciones de la CBR por parte de las autoridades gubernamentales. Tiene que ver con las fuerzas reaccionarias del país que han encontrado su momento de atacar todo resquicio de democracia y en nombre de ella arrasar con lo poco que queda. Copamiento de las instituciones del Estado. Y tiene que ver finalmente con una gran parte de la población que ha creído el cuento de que la política es mala y se ha desentendido de ella y ha dejado lugar para que entren los traficantes de la política con indiferencia, resignación e individualismo. Aquí me quedo. Muchas gracias. Entonces, ahora, Belsa, te escuchamos. Bien, respecto a los avances en temas de reparación, como ya les mencionaba en la primera parte, con respecto a los familiares, no sentimos el avance de tales o estas recomendaciones. Hablamos de los programas de reparación. Se dice, y como organizaciones hemos siempre manifestado de que si la ley no tiene recursos, ¿cómo se va a reparar a las personas? Y peor si queremos que cada persona sea tomada en cuenta como un ser diferente. Asimismo, en temas de búsqueda de personas desaparecidas, si antes individualmente tratamos de encontrar a nuestros seres queridos, hubo una época en la que podía participar ya como representante de Coscanchic Pajarizum y en las mesas nacionales. Y siempre manifestamos de que si vamos a buscar a nuestros hermanos desaparecidos, tenemos que ser muy cuidadosos porque no es sencillo volver a tocar el tema, porque después no puedes dormir, no puedes hacer tu vida como lo haces todos los días, sino a pesar de que ha pasado tantos años, te afecta mucho. Pero sin embargo, hace poco estuvo el Ministerio Público en Huancavelica buscando a familiares de desaparecidos y lamentablemente todos estos pedidos de nosotros, ¿no? De personas afectadas no son escuchados. Estaba el Ministerio Público solo buscando a familiares de desaparecidos y no tenía siquiera a un personal de salud mental quien pudiera acompañar y pueda ayudar a la persona. Y esto se ha pedido muchas veces. Y con esto quisiera pedir que también este conversatorio no sea un esfuerzo en vano, ¿no? Y que todos desde donde estemos podamos dar lo mejor de nuestro esfuerzo. Muchas veces hemos hablado, ya sea individualmente o como parte de organizaciones, con los mismos representantes, con las mismas cabezas, se podría decir. Sin embargo, a pesar que llevan muchos años en estos cargos, siento que no tienen la voluntad de querer cambiar las cosas y acelerar.
digamos, el tema de implementar las reparaciones o encontrar a las personas desaparecidas. Desde donde estemos, y yo quiero pedirles que podamos hacer lo mejor que podamos. Desde mi lado, ya no soy parte de Cuscanchic. Acompaño, sí, en varias actividades, pero ya no estoy tanto porque el tema de seguir desde el desde 1990 en la búsqueda de mi papá y de tener una respuesta, he llegado a la conclusión de que el hecho de querer ayudar primero tiene que ver con ayudarse uno mismo, ayudarse, sanar, para luego sanar a las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde donde estemos, ya sea en casa como madres o padres, o estudiantes, o en instituciones, veamos la forma de cómo podemos efectivamente ayudar a las personas y no tener tantos años, ¿no? En este caso 20 años de las recomendaciones y casi no se ha avanzado en nada. Gracias. Muchas gracias, Belsa, por compartir además tu experiencia tan personal. Zulma, ahora te escuchamos también. Muchas gracias. Bueno, si es un imperativo de la justicia escuchar a las víctimas y repararlas integralmente, hemos escuchado a las personas que me antecedieron que no ha habido avances, señalan, y lo mismo ha pasado con los pueblos indígenas también. El tema sigue siendo un tema invisibilizado, los propios indígenas invisibilizados. No se entiende todavía, por ejemplo, la destrucción de las organizaciones colectivas. Nos estamos olvidando que hubo uso de población indígena para combatir el terrorismo. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si nosotros no vemos que cuando, digamos, llegó el año 2000, teníamos comunidades totalmente desarticuladas. Su forma de organización ya no era tradicional como antes. ¿Por qué? No porque ellos habían decidido desarraigarse, sino por un mecanismo también de defensa. Antes elegían a las autoridades indígenas a los más antiguos porque eran los más sabios. Sin embargo, eso no se podía hacer cuando muchos de ellos habían sido asesinados o desaparecidos. Tampoco se podía hacer ese cambio porque las comunidades preferían elegir un dirigente que podía hablar el español, porque sentían que de esa manera se iban a sentir más protegidos que el dirigente que hablaba quechua, porque cuando se comunicaba con quien lo había detenido en una base militar o quien se lo había secuestrado, que eran los grupos subversivos, entonces cambia la forma incluso de elección de sus autoridades y eso no lo estamos visibilizando los impactos que han tenido, incluso en el propio conocimiento y su relación con la madre naturaleza, como llaman los pueblos indígenas, ¿no? Ese conocimiento que ha venido de siglo en siglo transmitiéndose y que en algún momento, por la muerte, ¿no? De muchos de sus integrantes, la Comisión de la Verdad nos habla de un 75%, y eso de los que saben, pero acuérdense que en esas épocas muchas comunidades, muchos indígenas no tenían ni libreta electoral, así que no vamos a saber ni cuántos finalmente han fallecido y por eso uno entiende por qué en Ayacucho dicen, pero qué tan pocas víctimas, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que si nosotros no empezamos a visibilizar que no solamente hubieron impactos individuales, sino también impactos colectivos que mella en la identidad indígena, entonces va a ser muy difícil poder entrar en un diálogo para sanar, ¿no? El tema de las reparaciones colectivas, al igual que las individuales, como les decía, no han tenido avance y sobre todo porque los han vinculado con el tema de la pobreza, la lucha de la pobreza, ¿no? Y el tema de la reparación queda invisibilizada.
Entonces yo creo que ahí viene una de las tareas pendientes. Cómo ir haciendo esta lucha primero fuertemente contra la desindianización, ¿no? Nos están entrando con el discurso del blanqueamiento. Nosotros mismos, ¿no? Empezamos a discriminar a otro que tiene el pellejito un poco más oscurito que nosotros y nosotras. Entonces creo que empieza también por nosotros contrarrestar toda esta avalancha que tenemos de discurso político, de discurso de los medios, de desindianizar, de desarraigarnos de esa identidad. Si no recuperamos nuestras raíces, como dicen los pueblos indígenas, difícilmente vamos a poder crecer como país. Es como las plantas. Si una planta sin una raíz, dígame, ¿qué árbol crece sin una raíz? Difícilmente, ¿verdad? Entonces eso nos pasa como país, reconciliarnos con nosotros mismos, de no ver enfrentados indios contra indios, ¿no? Indígenas contra indígenas, para que no se sientan como muy tocados con el término de indios, para no vincularlo con el tema peyorativo utilizado en el siglo XVI. Pero duele mucho ver cuando disparan indígenas a mujeres indígenas en la Plaza de Armas de Lima. Y creo que ese es el reto. ¿Cómo luchar, no, por rescatar nuestras raíces como país para poder encontrar los caminos, no, para sanar? Y sobre todo, no olvidándonos que el imperativo de la justicia implica eso, escuchar a las víctimas, tanto individuales como colectivas, respetarlas a ellas y saber que la pérdida de sus territorios, ahora por actividades extractivas que nos hacía recordar el padre, nace justamente en la década de los 90, ¿no? Y más antes, en la década de los 80, porque quien cambia la normatividad, y ahí me sale lo abogada a veces, justamente viene a partir de Belaúnde, cuando hace toda esa contradicción jurídica de lo que venía siendo la reforma agraria. Entonces, si no tenemos una lectura de largo plazo para poder comprender la dimensión del impacto que tiene un conflicto, un hecho violento a los pueblos indígenas, difícilmente vamos a encontrar el camino. Y difícilmente nosotros vamos a encontrar el camino personal si tampoco no hacemos esta introspección también de quiénes son nuestras raíces en nuestra familia. Y siempre voy a estar ahí en esa insistencia, ¿no? Empecemos a encontrarnos contra nuestra identidad. No seamos un país, como digo, indio, que es el único país indio que no se identifica como indígena, ¿no? Uno se va a España, yo me voy a vivir unos años a España, y ahí nos ven pues indígenas, ¿no? Los únicos que no nos vemos indígenas somos nosotros, porque nos han metido el chip del mestizo y nos olvidamos que el mestizo en el siglo XVI era leído como el truán, ¿no? Como el sinvergüenza. Y sin embargo nos olvidamos de esas lecturas. Creo que ese es el reto, cómo empezar nosotros también a hacer estas reflexiones críticas. Ya estoy ahí con la tarjeta roja. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Zulma, y ahora Nelson, te escuchamos. Sin lugar a dudas, las poblaciones campesinas del interior del país, de departamentos como Ayacucho, han sido las poblaciones más afectadas por la violencia política de los años 80. Ha habido comunidades que efectivamente se han desestructurado y hasta han desaparecido. Ha habido comunidades donde la estructura de poder se ha colapsado prácticamente frente a la arremetida de Sendero Luminoso o frente a la arremetida de las fuerzas del orden. Pero también hay en el caso de Ayacucho hay unas experiencias muy interesantes de reestructuración de comunidades campesinas. Por ejemplo, las comunidades altoandinas de Huanta, que son comunidades que han sufrido el embate de uno u otro bando en los años 80. Y estos procesos de reestructuración han ido, por ejemplo, de la mano con la presencia de las iglesias evangélicas, con la presencia de las confesiones evangélicas, que es un fenómeno muy interesante. No solamente ha generado la reestructuración del colectivo, sino también ha generado políticas de reconciliación. Los casos han sido estudiados por antropólogos de la Universidad de Huamanga y vale la pena difundirlos porque son experiencias muy interesantes de reconciliación hechas en el marco de la presencia del discurso evangélico, como señalé hace un rato.
O también hay comunidades que han elaborado una reestructuración y una reafirmación de los lazos comunales a partir de las fiestas, a partir de las actividades festivas, a partir de las ceremonias, etcétera. Por ejemplo, en la sala está Renzo Aroni, que es el que ha estudiado bastante digamos, las formas como las comunidades de la zona central del departamento de Ayacucho se han reestructurado en el contexto de las fiestas, de la celebración de los carnavales, etcétera. Es decir, las respuestas de las comunidades campesinas han sido distintas, en tanto distintas son las respuestas de las comunidades campesinas e incluso las comunidades campesinas